de creación es como el caso de Adán, que fue hecho del polvo. Primero el material fue creado el polvo y fue hecho de ese polvo. Quiere decir que cuando Dios crea algo es un sello, cuando habla algo es un sello, es una marca. Asimismo, mira, Mateo 28, 19, él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y Génesis 28, 15 dice, y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Quiere decir que él definió eso. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que dijo es un hecho consumado. Quiere decir que Él está con nosotros cada día. Y eso me lleva a Marcos capítulo 16, versículo el 15 al 20, cuando Dios establece una comisión para el hombre, y por todo el mundo y predicate el evangelio. Pero al final dice que cuando el Señor subió, dice que estaría con los discípulos y dice que ahí estaría la marca, los sellos de establecer no solamente la comisión, sino el reino de Dios. Propiamente puedo seguir, ¿verdad?, añadiendo al contexto, y es que en Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió. Entonces, el contexto de ungir es que lo mismo si lo ponemos en Mateo capítulo 3, versículo 16, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, Mateo 3:2 dice que era para arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, en el 11 de Mateo capítulo 3 dice, pero viene uno tras mí que no soy digno de desatar su sandalia, él mismo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, en el Espíritu Santo y fuego tiene esa dos connotación, el bautismo en las aguas, el bautismo en el Espíritu Santo, y en ese contexto, Lucas 3, 21 y 22 nos habla que dice que el Espíritu Santo bajó corporalmente sobre el cuerpo. Por eso Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Dios le da una visión al profeta Isaías de lo que habría en Lucas 3, 21 y 22. Mateo 3 dice que repiten lo mismo de una manera más dramática Lucas, ¿verdad? Porque corporalmente se posa. Quiere decir que el Espíritu de Jehová está sobre mí. Porque me ungió, quiere decir que hay un propósito. El ungimiento tiene un propósito y es marcar, establecer las señales que le seguían. Entonces, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, hay resurrección de muertos. Quiere decir que hay una transformación sobrenatural y marca y señales. Y no solamente, Pastor Julio, es con el contexto de físico, sino también emocional y espiritual. En el aspecto físico son las señales de milagros, prodigio y maravilla, que es cuando se establece el reino de Dios. ¿Qué es el reino? Jesús dijo, Mateo, en el caso de Lucas 4, 18, ¿verdad?, y 19, nos habla sobre el contexto del reino establecido en la tierra, ¿verdad? Reafirmando Isaías 61:1. Pero Jesús dijo, Mateo 12, 28, dice, si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios, entonces ha llegado el reino de Dios. Y Pablo en 1 Corintios 4:20 dice que el reino no es de palabra, sino es de demostración de poder. Entonces el poder es la diferenciación del reino de Dios a través de la marca y señales que siguen a los hombres de Dios, marcados por la unción. Pastor, qué bueno que Sí. está en esa misma parte, hablando de la parte del espíritu, porque usted había hecho mención, pero para que nos profundice más en el tema sobre el alma viviente Ajá. y el espíritu vivificante, ya que está hablando del espíritu. Wow, Pastor, de esto, Osvaldo. Es especial esa pregunta porque esto me retrotrae donde todo comenzó, al libro de Génesis. Si vemos en el libro de Génesis, habíamos hablado anteriormente el concepto de Lamec, el concepto de Enoc, y muchas personas piensan que Lamec y Enoc, pues, es las personas que son nuevos, que dicen, Lamec, el papá de Noé, Enoc, que Dios, ve la Génesis 5, 18 al 24, caminó con Dios y Dios se lo llevó. No, no, son dos cosas. Está el Enoc, que es hijo de Caín, que está en Génesis capítulo 4, versículo 17, cuando se casa Caín,
y Caín sería el tatarabuelo, ¿verdad? De Lamec. Y Enoc es el hijo de Caín, y el tataranieto de Caín es Lamec. Y Lamec fue el primero polígamo que tuvo dos mujeres, y a un hombre lo mató y un joven también. Quiere decir que esos dos nombres lo vemos entonces bajo la línea de Set, que está Enoc, el séptimo de Adán, y el décimo, el noveno y décimo, que es cuando entra Lamec, el papá de Noé. Y en la décima es Noé. Así que Lamec establece una declaración y dice, bueno, el pecado y los eventos que habían pasado en la antigüedad de mis generaciones pasadas, ya va a cambiar la tierra que estaba enferma. A través de la vida de Noé hay un nuevo comienzo, y Noé es tipo y figura de una persona de paz, pacífica, todos los elementos que es tipo de la persona de Jesús en sus cualidades propiamente. Así que Dios restaura y marca una nueva generación, cambia los nombres y restaura los nombres de las personas, y vemos entonces cuando en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, vemos lo que dice Pastor, el contexto de alma viviente y espíritu vivificante. El alma viviente, cuando Dios trajo como arquitecto y constructor, es como si en el reino de Dios lo traía a la tierra, y en el Edén establece un orden, y dentro de ese orden Él no quería, así como hizo, por ejemplo, si venimos en el caso de los ángeles, cuando Dios crea a los ángeles, le da el libre albedrío. Por eso una tercera parte de los ángeles fueron expulsados del infierno. Pero en el caso en el Edén, le dio el mismo contexto al hombre. Él no crea robots, Él crea a personas como tú y como yo, con la intencionalidad de que la persona porque hago este paréntesis, Adán no nació como un baby, no, Adán nació ya con una edad determinada, que posiblemente pudieran ser a los 30 años. Así que lo creó ya hecho con una sabiduría para que pudiera definir, ¿verdad?, de que él fue creado. Él no hizo nada, todo le fue entregado. En el Edén, lugar de deleite, lugar placentero, un jardín, un lugar con flores, cercado, protegido, un huerto donde él no hizo nada, todo le fue entregado. Entonces, dentro de ese contexto, le da la oportunidad que él tome decisión. Por eso es alma viviente. En primera de Tesalonicenses 5:23 nos habla de que el apóstol Pablo hablaba que el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Quiere decir que ese ser tripartita, Dios lo que hace es que le da el alma, que es el yo, el hombre. La carne es esta vestidura que tenemos, pero nosotros tenemos un alma que es el asiento de las pasiones, las emociones, el yo, aquella decisión que yo tomo basado en un pensamiento valorativo, basado en experiencias previas, lo que he aprendido, el ADN, la experiencia de vida. Así que Dios le da al hombre ese libre albedrío a través del alma para que el hombre tome decisiones, y basado en eso, por eso es alma viviente, un ser que vive y que tiene cuerpo, alma y espíritu, pero le da la oportunidad al hombre a través del yo, que él defina qué es lo que quiere. Quiere decir que esa alma viviente, tanto Adán como Eva tenían la oportunidad de rechazar lo que hizo el enemigo de las almas. Pero ¿qué pasa? Habiendo el hombre tomado la decisión y haber cometido el error como alma viviente, Dios trae al segundo Adán, que es el Señor, que es espíritu vivificante. Quiere decir que si el hombre es cuerpo, alma y espíritu, Dios ahí establece espíritu. El apóstol Pablo dice espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque si tú tienes ese espíritu vivificante, por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Quiere decir que si nosotros, Gálatas 5 dice, andad en el Espíritu. Eso se trata de carácter, de toma de decisión.
Gálatas 5:18 dice vivir en el Espíritu, que debemos ser guiados por el Espíritu. Gálatas 5:25 dice que vivamos el Espíritu. Y Romanos, ¿para qué? Para que se cumpla Romanos 8:14, que dice, porque los que son, una premisa, los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Entonces, dentro de ese contexto, si nosotros permitimos cuerpo, alma y espíritu, el apóstol Pablo lo cambia y dice espíritu, alma y cuerpo, quiere decir que si tú te dejas guiar, tu decisión del alma se deja guiar por el espíritu, pues entonces automáticamente el espíritu te guía y ya no eres alma viviente, sino espíritu vivificante, porque la decisión es del espíritu quien te guía a toda verdad y a toda justicia. Ya no se trata del yo, sino se trata de él. Por eso me gustaría leerte Juan 8, 28 y 29, que es súper interesante aquí. Y si lo leemos aquí, Juan 8, 28 y 29 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo de Hombre, entonces conoceréis conocimiento, vas a tener la revelación que yo soy. Éxodo 4, el yo soy, dice, y que nada hago por mí mismo. Mira lo que dice Jesús. Entonces conoceréis que yo soy, uno, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó, dos, el Padre así hablo. Quiere decir que yo no voy a hacer nada por mí mismo y según, entonces, yo no tengo voluntad. La voluntad mía yo la entrego para que la buena voluntad, Romanos 12:1, la buena, agradable y perfecta, opere sobre mi vida, la que es buena, agradable y perfecta. Yo reconozco, por eso Romanos 12:1 dice que no os conforméis a este siglo. Conforméis, es una preposición, con y forméis, preposición de formar. No te dejes formar por este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcas del entendimiento, conocer la buena voluntad, agradable y perfecta. Por eso Jesús dijo que conocer, que nada hago por mí mismo, entregó su voluntad, sino que según me enseñó, reconozco que alguien está por encima de mí, que es el Padre, me enseña y así hablo. Lo que yo aprendo, así yo hablo. Yo no hablo lo que no sé, porque yo me sujeto al Espíritu. Por eso el 21 dice, porque el que me envió, reconozco autoridad, conmigo está. Y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Quiere decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiere decir que Él se sujeta. Por eso, mira, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 nos dice que el Dios de este siglo es Satanás. Y dice que cegó el entendimiento del hombre. Si tú vas a Jeremías 10:14, dice que el entendimiento se embrutece, se ciega y se embrutece. Así que cuando tú ves 2 Corintios 4:4 y tú vas a Jeremías 10:14, te das cuenta que el entendimiento se ciega, el entendimiento se embrutece. ¿Por qué? Porque, como dice, ¿verdad? Como el muro sin entendimiento. Ahora, mira lo que pasa. Nosotros tenemos los 5 sentidos. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero así como la fe viene por el oír, también viene el pecado, por lo que yo escucho, por lo que veo, lo que traduzco. Quiere decir que los sentidos, todo lo que ocurre en nuestro sentido va a los sentimientos, al alma, pastor, al alma, el yo, las emociones, mi decisión de libre albedrío. Alimenta el alma. Exacto, y entonces de los sentidos va a los sentimientos al alma, y del alma es que de esos sentimientos tú haces un juicio valorativo y tienes ese libre albedrío de determinar basado en los sentimientos, ¿verdad? De los sentidos, los sentimientos al entendimiento. Pero la Biblia dice que se ciega y que se embrutece. Quiere decir que el Dios de este siglo ciega el entendimiento. Quiere decir que ciega tu voluntad, tu yo. Entonces la gente empieza a tomar sus propias decisiones y se convierte en alma viviente por su yo. Como Adán, toman sus propias decisiones. Pero Jesús, como su yo, que es su voluntad, la sujetó. Entonces el Espíritu lo guía
Y entonces ahí es que tiene como consecuencia el conocimiento del entendimiento, ese juicio valorativo, sales del alma viviente y te lleva al espíritu vivificante, porque los que son guiados por el espíritu, los tales son hijos de Dios. Entonces, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque yo, la voluntad mía, mi libre albedrío y mi yo y mi alma y los sentimientos, a veces me engañan. ¿Por qué me engañan? Por las circunstancias. Por eso las circunstancias no determinan tu futuro, sino son tus pensamientos, acciones y tradiciones las que te definen. Entonces, nuestras acciones nos definen si es por el alma viviente o por el espíritu vivificante. Eso quiere decir también que en esta identificación que hay de la unción del Señor para cada uno de nosotros, entonces tenemos esa relación con Él a través del Espíritu. Pero entonces tenemos entonces que decidir, ¿verdad?, hacia precisamente a conformarnos como parte de ese ser, de ese Dios que nos ama mucho. Pero entendemos que ese espíritu también es parte del proceso de esencia del Señor. Claro. Y entonces nos llama a que formemos parte de Él, que podamos hacer su voluntad, ¿no? Consagración. Y entonces, de esa manera, entonces podemos entonces no solamente habitar en ese espíritu con Él, sino también tener también un destino profético, ¿no?, que Él tiene para nosotros, porque está predestinado, como usted también había hablado anteriormente, ¿no? Claro, pastor, mira, aquí qué interesante la pregunta, porque habla del concepto de relación. ¿Cómo yo puedo, ¿verdad? En Éxodo capítulo 30, versículo 6 al final dice que Dios le dice a Moisés que vaya al tabernáculo donde me encontraré contigo. Salmo 84:10, ¿verdad? Y el 84 dice, yo me alegré con lo que decía, a la casa de Jehová iremos. Mejor estar un día en su casa que me fuera de ellos. Fíjate que es interesante esto. Lo primero que hay es un proceso de encuentro. Es encontrarse con el caballero de la cruz. Reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, el proceso de encuentro nos lleva a una relación. Como el concepto de un matrimonio. De un noviazgo para un matrimonio, pues conozco una persona, me doy la oportunidad. Apocalipsis capítulo 3 versículo dice, he aquí yo toco la puerta y llamo. Toco la puerta y llamo. Dos cosas hace Dios. Va al encuentro, toca la puerta y llama. Él dice, una premisa, si alguno oye mi voz, es una premisa, porque no todo el mundo escucha la voz de Dios. Si alguno oye mi voz, yo entraré, cenaré con él y abre la puerta. Si oye mi voz y abre la puerta, entonces hay que escuchar la voz y abrir la puerta de que de su mente y de su corazón. Entonces, mente sentidos. Y corazón. Quiere decir que yo toco a la puerta y llamo, tú tienes que escuchar la voz y abrir la puerta. Entonces los dos cenamos. Quiere decir que en un encuentro tiene que haber una relación. Amos 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. La Biblia dice, un reino dividido no prevalece, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Quiere decir que ese es el estar unánimes juntos, como un solo cuerpo, como un solo hombre, unidad de propósito. Entonces, todos los sentidos alineados. Exactamente, pastor. Entonces, fíjate cómo es esto. Una vez tiene un encuentro, pasa a una relación. De esa relación, cuando se consuma, que ya ninguno de los dos puede estar dividido, sino tiene que estar unido, ya que estar fusionado. ¿Y qué es la fusión? El casarse, el tomar un pacto para consagrarse el uno al otro y mantenerse juntos. No puede haber infidelidad y deslealtad, porque Dios no puede habitar en corazón, porque si Él habita en tu corazón, ya Él no habita en templo hecho de manos, sino que habita en el corazón. Pues es difícil entender que dice, no, porque yo amo a Dios. Pero si está fornicando, está adulterando y está mintiendo y está haciendo cuantas cosas ahí, Dios no puede estar allí, ni el Espíritu Santo puede estar ahí, porque es que o andarán dos justos. O sea, Él va a permitir que,
por favor. Como Pero, dicen por ahí, te peina, te hace. exacto, ¿sabes? ¿Sabe? O estás con uno, estás con otro, ¿ves? A mí me encanta el concepto de la relación porque de un encuentro, una relación, de una relación viene un pacto y de un pacto una consagración. Ahora bien, ¿cómo lo vemos? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, premisa de nuevo, siempre Dios establece premisa, si alguno está en Cristo, es un fundamento, dice en Cristo, Cristo es un título honorífico, ¿por qué? Porque Jesús se llama Jesús, Cristo es un título honorífico, Cristo, el Kyrios, el Señor resucitado, si tú has muerto y resucitado, dice, de modo que si alguno es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Y la gente dice, pero ¿y por qué yo tomo la decisión y sigo igual? Galatas 2:20 te contesta. Entonces lo que habla es que el fundamento sobre la muerte, entonces lo de la muerte en Jesús, el tú decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo ni mi voluntad, ni mi nombre, lo que yo era, ya yo no respondo al pasado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Quiere decir que este cuerpo es gobernado no por mi alma viviente, sino por el Espíritu vivificante que ya Él vive en mí. Por eso Juan me lleva, pastor, a Juan capítulo 3, versículo 3, cuando Nicodemo le pregunta, ¿verdad? Mira, ¿y qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Y todos conocen la historia. Sin embargo, algo interesante es Juan capítulo 3, versículo 3 dice, el contexto de que dice, pues para ver el reino te tiene que bautizar en las aguas. Pero en Juan capítulo 3 ahí mismo, 2 versículos 2 dice, para ver el contexto de ya no es ver el reino, sino entrar. ¿Ves? Para bautizarse en las aguas es para ver el reino, pero para ser bautizado en el Espíritu tiene que ser entonces para entrar al reino. Ya tiene que ser un bautismo diferente. Ya no bautismo en las aguas, porque Juan el Bautista, el bautismo, Juan capítulo 3, versículo 2, dice que para arrepentimiento. Pero el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4 establece que el bautismo él lo veía no para arrepentimiento, el bautismo era muerte y resurrección. Por eso con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo y en mí. Así que el bautismo en las aguas es para arrepentimiento, pero ese está bueno. Pero me gusta más el de apóstol Pablo porque ya tú dejas de ser tú, ya tú cambias, ya tú mueres a tu voluntad, a todo lo que el mundo te ofrece. Y tú dices, ahora Cristo vive en mí. Entonces quien te gobierna el Espíritu, por el Espíritu vivificante, el segundo Adán, donde ya el sello de la muerte en la cruz pagó el precio. Por eso Colosenses 4 dice, según el acta de los decretos, que no era contraria, él pagó. Todo lo que tu pecado, todo lo que tú eres, tu vida, todo, Él lo pagó en la cruz del Calvario y eres una persona nueva. Por eso Juan 10:27 dice que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y yo las llamo por su nombre. Y las mías. Entonces las mías, un adjetivo posesivo, las mías. Entonces es otra premisa, nadie me la arrebatará de mi mano porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y las llamo por su nombre. Quiere decir que Dios nos da un nuevo nombre y respondemos a ese nuevo nombre, porque si moría el mundo, tengo un nuevo nombre. Amén. Sí, cuando Jesús dice precisamente que mis ovejas oyen mi voz, precisamente se refieren como si fuera un radio, ¿verdad? Que estuviera encendido. Claro. Y recibe esa señal. Amén. Pero cuando el radio está en otra sintonía pues claro está, no se escucha nada, ¿no? Así es que tiene que haber una relación especial con el Señor, que podamos nosotros, ¿verdad? No solamente escucharlo a través de una vida consagrada, sino también que debemos cambiar nuestra vida. Así es. Para que entonces poder sintonizar la estación así que debemos de escuchar. Ver los sentidos. Ahí lo está diciendo, el escuchar en los sentidos y tener los sentidos alineados de lo que hoy día en la calle, todos los ojos, si no los cuidamos, lo que oímos, lo que vemos, nos vamos fuera de la... Aquí, interesante, pastor, cuando habla sobre eso, había mencionado que en Romanos 10:17, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Pero fíjate que en Romanos 4:17,
me encanta la segunda parte, que da vida a lo que está muerto y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, si en la vida tuya, alguien que me está escuchando en esta hora, ¿verdad? Si en tu vida hay alguna situación que has dejado de escuchar la voz de Dios y has conocido al Señor y te has ido atrás, Él da vida a lo que está muerto y llama las cosas que no son como si fuesen. Quiere decir que el poder de la resurrección está en el creer, porque para el que cree todo es posible, porque Cristo es el Dios de lo imposible. ¿Habrá imposible algo para Él? No hay nada imposible para Él. Él dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Romanos 8.1, porque era Juan 11.25, el 44, pero en Romanos 8.1 dice, porque la ley del Espíritu de vida, es una ley del Espíritu de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces se cumple Primera de Corintios capítulo 15, 52 al 56, dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y oh sepulcro, tu victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Entonces Jesús, a través de la cruz del Calvario, absorbió todo el pecado, todo el pasado del ser humano y lo trajo para un nuevo comienzo. Y es lo que Dios quiere, que tengas un nuevo comienzo, que des vida, a tu yo, y tengas una relación con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te lleve a toda verdad y a toda justicia, y que tú seas bendecido, tanto tú, si tienes esposa, tu novia, tu hijo, tu familia, tus generaciones futuras, para que Dios cambie tu lamento en baile y tu tristeza en alegría, y tengas un nuevo comienzo. Amén, amén. Amén. Hermoso. Pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado nuevamente. Sí, que cuando estamos, ¿verdad? Entrando en materia, inmediatamente, lamentablemente, el tiempo se ha concluido, pero nada, pero agradecemos nuevamente pues al pastor Osvaldo y al pastor Heriberto Dávila Nieves por estar con nosotros, y a todos ustedes pues agradecemos su sintonía y lo esperamos nuevamente en otro programa más de Un Nuevo Comienzo Ahora. Bendiciones. Bendecido. Dios les bendiga. Bendiciones.